Buenas noches y bienvenidos a Gabinete de Investigación. Somos muy dados a salir del plató de vez en cuando y sacar un poco los temas, pues eso, a otros espacios. Y te hemos pedido, Paula, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Que estés de vez en cuando en el programa dándonos, desde tu punto de vista, como criminóloga, las claves a algunos de los casos que traemos al programa. Que nos pongas un poco en situación y nos marques desde el punto de vista de la investigación criminal cuáles son los aspectos más interesantes de cada uno de los casos. Hablo en plural porque hoy vamos a tratar varios casos. Casos que no pretendemos resolver. En la mayoría de los casos está bastante resuelta la situación, pero que nos han llamado mucho la atención. A mí me han llamado poderosamente la atención. Leía unas cifras y las tengo por aquí además. En el confinamiento, durante el confinamiento, apenas un par de meses, se produjeron 5.000 denuncias de padres agredidos por sus hijos menores de edad, solo durante el confinamiento. Pero es que hay cerca de 500.000 de menores que maltratan psicológicamente, físicamente, a sus padres. El 70% de esos menores comienza a los 12 años. Y un dato más. Se estima aproximadamente que esta cifra de 500.000 de menores supone solamente entre el 10 y el 15% de la realidad, que son los casos que se denuncian. Hombre, entiendo que tiene que ser harto difícil para un padre, para una madre, presentarse en el cuartel de la Guardia Civil, en la comisaría y poner una denuncia contra su hijo. Y preocupante porque nuestros padres no dejan de ser las personas que nos han dado la vida, entonces cómo un hijo puede actuar contra sus padres de alguna forma. Y el problema también lo tenemos en que igual están viendo cosas, aspectos de la vida de su hijo que les podría decir, oye, aquí pasa algo raro. Y por vergüenza o por miedo o por precisamente cómo voy a denunciar a mi hijo, pues no lo pongo en conocimiento de las entidades que efectivamente podrían hacer algo por ellos, como pueden ser los psicólogos de familia, los educadores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy controvertido y muy difícil de adoptar, sí, una medida por parte de los padres. Yo sé que tanto a ti como a los colaboradores del programa que van a estar en unos minutos en el plató, os vamos a poner, no sé si en ciertos apuros, en ciertos problemas, porque es un tema que es harto complicado y que tiene difícil resolución. Además, esto no es una varita mágica, que hay soluciones que sepamos que funcionan, pero es que llama mucho la atención. Es que estamos viendo casi continuamente o prácticamente todas las semanas agresiones sexuales, agresiones físicas, en algún caso con consecuencias mucho peores, asesinatos, homicidios, donde los protagonistas o intervinientes, todos en parte son menores de edad. A ver, es que yo creo que las investigaciones y en la prevención de delitos o en la reacción ante ellos no debería existir tabúes, es decir, se tendrían que poder decir las cosas libremente o al menos investigarlas libremente. ¿Por qué? Pues porque se necesita tener la libertad suficiente como para decir, vamos a partir de la base de que hoy por hoy los jóvenes no reciben la educación que deberían recibir en sus casas. Bueno, te puedes equivocar o no, pero tendremos que partir de una premisa, investigarla y saber si es cierta o no. Pero como hoy por hoy casi no se puede hablar con libertad por miedo a cómo te van a tildar, pues ahí también estamos los que tenemos que estudiar estos casos multifactoriales. Digamos que nosotros hoy en el programa vamos a basarnos en algunos casos que te hemos pedido que nos recopiles de la historia criminológica reciente de España, que sirvan un poco como, no sé si como ejemplo es la palabra, pero que nos sirvan como muestra para a través de ellos investigar las causas, qué puede estar detrás de este tipo de agresiones. Todo ello pues, partía de este caso que sucedía más en Castilla y León, en Valladolid, en el barrio de La Rondilla, a principios de este verano, donde un menor venía a recoger las notas, repito, a principio de verano. Parece ser que había una discusión, ahora ya adentraremos un poco más en los pormenores de este caso, pero acababa con un resultado fatal para su madre, era apuñalada y moría el menor detenido. Este es uno de los ejemplos, pero habrás encontrado cientos más, supongo. Sí, lamentablemente sí que hay más ejemplos, pero cada uno tiene su casuística, cada uno tiene el perfil del agresor completamente distinto, entonces no se puede realizar una perfilación específica de cómo es ese agresor adolescente, al menos en los casos que he encontrado. O sea, no tienen muchas similitudes, salvo, por ejemplo, en dos de ellos la edad, que eran 16 años.
He encontrado, por ejemplo, yendo de más antiguo a actual, un caso en 2014 en Zaragoza, de un homicida de 16 años que tras matar a su madre, pues lo publicó en sus grupos de WhatsApp. Madre mía, sí, es tremendo. Sí, tal cual, lo hace y lo publica y se queda tan ancho. El problema que tenemos de esto, y viendo ya la resolución judicial, es que al pactar su abogado con la Fiscalía, se quedó en 6 años y medio de internamiento. No de prisión, de internamiento. De internamiento, por ser menor. Claro, tener 16 años implica que no sepas lo que estás haciendo para estar metido en un centro de menores y no en una cárcel. Pero también viene la otra pregunta. ¿Es bueno que a una persona de 16 años se le meta en la cárcel con otros delincuentes que le pueden, y como decía Klaus Roxin, infectar, en el sentido de que se pueda convertir en todavía más delucuente? Bueno, dos preguntas que nos dejas para el programa de hoy. Tenemos esas dicotomías, pero bueno, que hay que tenerlas en cuenta. Luego otro caso que he encontrado ha sido en 2019, que además lo tenemos muy reciente porque ha sido el proceso judicial ahora en septiembre, del joven de Vilanova. Este es un perfil completamente distinto. Un caso tremendo también. Es un joven que padecía esquizofrenia y que bueno, pues es utilizado por otra mujer, por una chica de 19 años, para matar a su padre. Él, según lo que ha estado diciendo en el juicio, hoy por hoy lo ve todo claro, es decir, sabe distinguir entre la realidad y lo que estaba viviendo por aquel entonces y sabe perfectamente que si esa chica no hubiera estado en su vida, él no habría matado a su padre. ¿Qué intención tenía la chica? Tenía un móvil económico, porque previo a haber matado a su padre ya había recibido casi 7.500 euros. Entonces, móvil económico. ¿Tiene algo que ver con el otro perfil que hemos visto? No. Pero hay claro, un asesinato, un homicidio, en este caso, y hay un menor de por medio también. Es tremendo. Nada, o sea... bueno, en este caso no era un menor, era un chico de 21 años, sí, pero claro, aún así, no deja de estar matando a su padre. A un familiar completamente directo que supongo que habrá estado haciendo lo indecible para que ese niño fuera feliz. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a un niño o a un chico o a un adolescente a matar a sus progenitores? Esa pregunta se puede aplicar al tercero de los casos que has recopilado, que también es tremendo. Sí, el de Elche, el que hemos, antes de que empezase el verano, no sé si fue en mayo o en marzo, pero vamos, de este año 2022, pues un joven sin apenas problemas, porque llevaba una vida completamente normal, 14 años, viviendo con su padre, con su madre, con su hermano, o sea, es decir, una familia estructurada, no desestructurada, como dice todo el mundo cuando suceden estas cosas. Una familia normal. Una familia normal y corriente, que tendría sus peleas, supongo, pero normal y corriente, sin padres divorciados, sin separaciones, nada. Sin denuncias por maltratos, nada, cero patatero. Y de repente, un día, porque no le dejan conectarse a internet para jugar a su juego favorito, decide matar a su madre, luego a su hermano y esperar un rato y matar a su padre para cuando llegue a casa. Con 14 años, tienes la frialdad suficiente de esperar, después de haber matado a tu madre, a tu hermano, esperas tranquilamente a que llegue tu padre y lo matas. Y luego te quedas jugando a tu videojuego tranquilamente en casa hasta que alguien, que fueron en este caso creo que la tía, que se puso en contacto con él para decir ¿dónde estás o qué está pasando? Y es cuando ya se supo. Tenemos 4 casos con 4 móviles diferentes. En un caso es la inducción, en otro caso puede pensarse que es la exposición pública, la publicación en los WhatsApps, y en 2 casos más, pues que tiene mucho que ver con la frustración. Sí. Bajo mi criterio como criminóloga, yo tengo que mirar distintos factores que pueden llevar a este delito. Y aunque cree controversia, hay que decir lo que vivimos. Y lo que vivimos es que hoy por hoy, con un sueldo, no se llega a final de mes. Entonces, los padres se ven obligados a trabajar, los dos, ambos, estar fuera de casa, con sus turnos, con sus horas fuera de casa. Y el niño, ¿por quién es criado? ¿Por quién es cuidado? La educación que se recibía antes por parte de los padres, que era primordial, porque es donde se ponen los límites, ¿quién se la da hoy por hoy? Los límites, ¿no? Eso es muy importante. Claro, si no le pones un límite a un niño cuando es pequeño,
cuando llega a la edad de 14 o 15 años, ¿quién le va a decir que no por primera vez? Entonces no han tenido la gestión de la frustración, de decir, no, eso no se puede y no se puede porque yo soy tu mamá o tu papá y no te dejo hacerlo. Hay muchísimos problemas y claro, la educación es primordial, no solo para el respeto hacia los padres, sino para el respeto hacia los semejantes. Esa educación no se puede impartir en un colegio, se puede impartir otra serie de valores, pero la educación como tal y el respeto hacia nuestros semejantes se tiene que hacer desde casa. Hay muchas cuestiones que tenemos que abordar en el programa de hoy. A partir de estos cuatro casos que tú nos propones, los vamos a desarrollar ahora para que los espectadores los puedan tener un poco más frescos en la memoria. Vamos a ver qué hay detrás, qué causas, qué soluciones. Se me antojan complicadas y desde luego no rápidas para tratar de enfrentarnos a esta lacra que nos azota enormemente y que tiene pintas de que puede ir a peor, que es esta violencia filioparental, como la han denominado, la violencia en las familias de los hijos hacia los padres y las madres. Paula, muchas gracias. Nada, siempre a ti, muchas gracias. ...6 de octubre de 2014. Son aproximadamente las 11:30 de la noche. Un joven de 16 años llega a casa donde vive su madre. Se encuentra en esos días viviendo con ella. Los padres hace apenas 3 meses han decidido separarse y mantienen la custodia compartida del adolescente. Madre e hijo mantienen una acalorada discusión. La disputa se produce en el dormitorio del joven, que en un momento dado se hace con un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja y se lo clava a su madre por la espalda. Según las acusaciones, tanto pública como privada, el parricida utiliza la mano que le queda libre, ya que en la otra porta el arma blanca, para coger a su madre por el cuello y apretárselo hasta hacerle perder la consciencia. En ese momento, sin posibilidad alguna de defensa, la mujer es acuchillada por su hijo hasta en 15 ocasiones, lo que le origina gravísimas lesiones en el pulmón izquierdo y en el miocardio que acaban con su vida. Perpetrado el crimen, el menor limpia el cuchillo, se lava y se cambia la ropa. Lo siguiente que hace es escribir varios mensajes de WhatsApp a su grupo de amigos contándoles lo sucedido. Tras hacerlo, llama a su padre y también le cuenta lo que ha hecho. Es detenido. Tras el juicio, pactó con la Fiscalía 6 años de reclusión en un centro tutelado para evitar la cárcel. Les confieso que estoy, no sé si asustado, estoy un poco descompuesto para hacer el programa de hoy. Buenas noches, Aitor, buenas noches, Jesús. Buenas noches. Teníamos que tratar este tema en Gabinete de Investigación, porque es que no hablamos de casos aislados, no hablamos de uno, no hablamos de dos, es que hablamos de que el número de, ya no voy a hablar de agresiones, el número de homicidios, de asesinatos perpetrados, fíjate si metiéramos también en este saco las agresiones sexuales, pero homicidios, asesinatos perpetrados por menores es de preocupar, desde luego. Y eso es un poco lo que tú dices, eso es la punta del iceberg, porque en realidad en el 2019 ha habido 5.055 denuncias o expedientes en Fiscalía de Menores, denunciadas, que es justo lo que decíais antes, el 10% de los 500.000. Aproximadamente, tengo por aquí entre el 10 y el 15 se puede calcular. O sea. Sí, es horrible la cantidad de violencia filioparental que existe y sobre todo lo más delicado, más peligroso es que va en aumento, año a año va aumentando, porque está claro que la base, la raíz de ese problema está sin localizar o está sin atacar. Yo creo que localizada la ciencia sabe de sobra dónde está. Y ahí me gustaría apoyar un poco lo que acabamos de escuchar de Paula, ¿no? Aitor como médico y yo ahora mismo como psicólogo venimos a hablar de ciencia. No venimos a hablar de política, venimos a hablar de ciencia. Hace falta. Yo he estado pensando y seguramente las soluciones, lo que tú dices, pueden estar más o menos visibles, no sé si claras, pero al menos visibles. Ahora, ponerlas en práctica y sobre todo de manera rápida, que esto se pueda frenar a corto plazo, lo veo harto complicado. Es muy complicado, es una realidad terrible, es una realidad que va
en aumento y que además yo creo que la atención de la criminología, de la prevención, de las medidas va a virar hacia esta realidad, va a poner los focos en esta realidad y vamos a empezar a tener que tomar medidas. Hay que dar una vuelta a la ley del menor, hay que darle una vuelta a la educación de nuestros menores, porque son nuestros adolescentes y nuestros adolescentes son muchas veces el producto de lo que hacemos con nuestros niños, ¿no? Aparte de las patologías psiquiátricas que siempre las ha habido y siempre las habrá, de los trastornos de la personalidad que siempre los ha habido y siempre los habrá, hay factores nuevos relacionados por, como muy bien se ha dicho ya, con la falta de capacidad de frustración, la necesidad de éxito inmediato, la ausencia de límites, la hiperprotección, el incremento de los derechos sin deberes, la irresponsabilidad en muchas ocasiones. Muchos factores nuevos que están haciendo de este caldo de cultivo que tengamos un porcentaje de adolescentes muy superior a lo que teníamos, que realizan todo este tipo de actuaciones. Hemos elegido, perdónme que os interrumpa, 3 casos que van a servir un poco como ejemplo. Bueno, no sé si la palabra es ejemplo, como muestra de 3 sucesos. 2 son muy recientes, el otro tampoco hace tanto tiempo que ha sucedido, que son escalofriantes y que la primera pregunta que me surge, acabamos de ver el caso del matricida de WhatsApp. O sea, ¿qué es lo que puede llevar a un menor de 16 años, en algún caso más jóvenes todavía, a matar a su madre, a su padre, a toda la familia a la vez? ¿Qué le puede llevar? ¿Qué tiene en la cabeza para matarlo con esa frialdad y con esa ira? Porque hay un rasgo que es casi común a todos los casos y es ese ensañamiento, esa ira con la que se perpetran los crímenes. Yo ahí diría un par de cosas. Lo primero, probablemente esos chicos tendrán un sustrato muy parecido al de todos los demás que maltratan a sus progenitores, probablemente. Pero yo creo que en esos casos se ha añadido un punto de algún tipo de patología mental, algún tipo de no sé si a lo mejor alguna esquizofrenia, en fin, algún punto que se ha añadido a todo eso, porque desde de luego, los que... Perdón que te interrumpa, en los 3 casos que hemos seleccionado no hay aparentemente, al menos A priori, no se les ha observado, se les ha sometido a ciertos análisis, pero no se ha observado ninguna patología psicológica o psiquiátrica. Fíjate, como en todo, No digo que no lo haya, volvemos pero... a el malo se hace o nace. Esa es una pregunta vital en este caso y en todo, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de chavales de 12 a 16, de 12 a 18, menos de 12 raro, más de 18 ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Esta realidad es esa, y es la adolescencia, es un cambio brusco, una crisis de todo, de identidad física, psíquica, alteraciones, el niño que, bueno, pues que tiene problemas con sus iguales, que tiene problemas con sus padres, que tiene problemas consigo mismo, es una situación crítica. Evidentemente, hay una parte genética que no todos ante esas circunstancias en ese caldo de cultivo matarían a su madre. Hay mucha gente que no, evidentemente, muchos niños que no. Pero sobre esa base genética o personal de una patología o un trastorno, ha habido muchos factores, no uno, muchos factores, que han llevado a que esto se esté incrementando y se esté incrementando de esta manera exponencial. Factores, pues llámame carca, pero el acceso por... Netflix, Amazon Prime, la que quieras, cualquiera de estas que tiene acceso a series de todo tipo, para todo tipo de edades, con el mando desde los 12 ellos solos viendo 8 temporadas, 25 capítulos de muertos y más muertos y violaciones y agresiones, para más de 18 con 12, porque el padre, la madre están trabajando, porque no tienen tiempo, porque lo hacen a escondidas, porque está el acceso sin clave en el salón, juegos de ordenador en los que por matar a una embarazada con un atropello suman más puntos que si no está embarazada, si es un anciano el que atropella suman más puntos que si no es un anciano. Es un factor, quizás pequeño, pero es un factor más. Y eso se está dando. Yo te decía, digo, a ver, yo he visto películas violentas de cuando era chaval, cuando era joven, cuando tenía más o menos esa edad, 12, 14, 15, 16, 17. Hemos visto todos películas muy violentas, hemos jugado a videojuegos. Serás tú, a mí si salía un rombo a la cama y si salían 2 no me acercaba ni a mitad del pasillo. En mi época, seré más mayor, pero sí, me refiero que la disponibilidad no es la misma, ¿eh? Y si un día te dejaban ver un rato era con supervisión y en el momento en el que había una escena que no era apropiada para tus 12 años, te salías de la habitación. Hoy en día una niña o un niño de 12 años puede estar con el mando viendo, insisto, 8 temporadas, 14 capítulos por temporada de zombies comiéndose a otras personas que las matan, se la comen y siguen andando. Yo creo que el de las agresiones sexuales es otra guerra. Cuéntanos, perdón. Yo creo que yo apuntaría lo mismo que ha estado diciendo Aitor, pero añadiría que todo eso
reposando sobre una base de una educación absolutamente deficiente. Actualmente estamos confundiendo la educación con la instrucción. Es decir, parece ser, incluso en los currículums de los institutos y demás, han desaparecido lo que llamaban casi peyorativamente humanidades. Es decir, aquella historia, aquella filosofía, aquella lengua y literatura, todo eso parece que no sirve para nada, solamente sirven las ciencias. Entonces estamos equivocando y confundiendo la educación con la instrucción. La instrucción es solamente una parte. La parte más importante de la educación es la socialización, es decir, cómo yo hago que ese niño, ese bebé, esa persona que incluso ha llegado a un mundo nuevo por inmigración, cómo le hago que sea adaptado, que se adapte, que sea adaptable, que sea sociable a la sociedad en la que va a vivir. Eso es lo que está haciendo Aguas absolutamente. Cuando decía Paula que hay que tener cuidado con lo que se dice, porque entonces las redes sociales te fusilan, es verdad, es verdad. Aquí hay ahora mismo una opinión, digamos, pública, una opinión legal, una opinión aceptada, y todo lo que no sea esa opinión, pues parece que va en contra de los tiempos. La educación actualmente es muy deficiente. A un niño pequeño, un bebé, lo primero que hay que enseñarle es el principio de autoridad. Los padres mandan, punto. Hay que enseñar a ese bebé tres frases sagradas, que van una detrás de otra. No, porque no y porque lo digo yo. Eso tiene que aprenderlo el bebé antes de empezar a hablar. ¿Sabes que ahora mismo habrá algún pedagogo que nos estará escuchando en casa que nos estará crucificando? Claro, por eso... A Jesús. A Jesús. Por eso digo que yo en estos y a casos... nosotros por decirlo en el programa. Yo en estos casos siempre quiero hablar, y me gusta hablar antes de empezar, de Galileo Galilei. A Galileo Galilei le quisieron quemar por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, que además lo había copiado de un tal Ptolomeo antiguo. Le quisieron quemar. ¿Por qué? Porque la opinión pública en aquel momento religiosa era lo contrario. Era el Sol el que tenía que girar alrededor de la Tierra. Ahora pasa lo mismo, es decir, como hables algo que no sea lo políticamente aceptado, estás en las hogueras de todo el mundo. Por eso yo siempre lo digo, yo vengo aquí a hablar de ciencia, no vengo a hablar de política. Déjame que introduzca una variable más en el tema. He estado leyendo la transcripción del WhatsApp que el primer caso enviaba a sus amigos. Eran las fiestas del Pilar en Zaragoza y les envía, los amigos están en fiesta a las tantas de la mañana. Estamos hablando de un chaval de 16 años, y los amigos están a la 1:30 de la mañana, a las 2 de la mañana están todavía de fiesta. Creo que es una información importante. Y la transcripción del WhatsApp es que pone los pelos de punta. O sea, con una tranquilidad, con una frialdad, le cuentan a los amigos: acabo de matar a mi madre. Haz un cambio. Imagínate ese WhatsApp de acabo de matar a mi madre, jajaja, estoy esperando a mi padre para matarlo, jajaja. Quita esa realidad, el contexto, deja el contenido y trasládalo a un juego de ordenador en el que están jugando online y están matando. Acabo de atropellar en el paso de cebra de tal calle una embarazada a 150 puntos, jaja, te voy ganando, mamón. Pues ahora voy yo, ya ves que he visto que hay un anciano en el otro barrio y voy a por él. O sea, ¿me estás diciendo que la vida para ellos es un videojuego? Pues no exactamente, pero cada vez y para algunos niños se asemeja. Y una cosa que quiero decir a los telespectadores, porque pueden estar pensando, bueno, son 3 casos, son 5, hemos dicho 500.000, pero es que esto a otro nivel, no al de matar, agresiones sexuales, pero a otro nivel mucho más cercano, está en nuestro día a día. ¿Cuántos padres vienen a nuestras consultas, Jesús, de psicología, y dicen, es que no puedo con él, es que no puedo con mi hijo, es que es adicto a las nuevas tecnologías, ya lo he dejado por imposible, con niños de 9, 10 y 11 años, padres que te dicen que no pueden con él y que lo han dejado por imposible? Y que se ponen violentos cuando se lo quieren racionar. Y que ya no lo hacen porque ya no le quito el móvil, porque cada vez que le quito el móvil se me pone violento, es un problema, tengo que sujetarlo y viene a pegarme, no sé qué. Eso no es un caso ni dos, estamos hablando de cientos de padres que nos llaman. Tenemos un caso al hilo, si queréis seguimos avanzando, vamos a presentar el segundo de los casos y seguimos charlando lo mismo porque es que además tienen mucho que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Este es el segundo de los casos, acaecía este mismo año, 2022, a inicio del verano, en Castilla y León, además, en el barrio vallisoletano de La Rondilla. Arrepentimiento, exhibicionismo, confesión. No sabemos qué pasa por la cabeza de un joven de 16 años del vallisoletano barrio de La Rondilla, para nada más acabar con la vida de su madre,
comentarle su crimen a su amiga de Facebook, que inmediatamente da aviso al 112. Cuando la policía se persona en el domicilio de la calle Siglo de Oro, se encuentra un espectáculo dantesco, con sangre manchando toda la casa. El cadáver de Eva, su madre, presenta 2 graves lesiones en el pecho y en el cuello, esta última mortal de necesidad dentro de la docena de heridas de arma blanca que le ha provocado su hijo con uno de los cuchillos de cocina de la casa. Ha tenido que ser en el recibidor o muy cerca de él porque es donde se encuentra el cuerpo sin vida de la víctima, tendido en el suelo junto a la puerta de la vivienda, después de una desesperada huida por la casa. Vecinos afirman que se trata de un chico introvertido, que no sale de casa y que está todo el día al móvil, fundamentalmente hablando con una chica de 15 años con la que mantiene una relación que al parecer no aprueba su madre y que puede estar en el origen de las discusiones. Lo siguiente es la entrada a través de una ventana de la Policía Nacional y su arresto sin oponer resistencia. Hace noche en los calabozos de la Comisaría de las Delicias sin declarar de manera oficial. El juzgado de menores decretó para él una medida de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores de la capital vallisoletana. Dos preguntas muy rápidas que os lanzo, dos cuestiones rápidas que os lanzo y nos vamos a ver también el tercer caso que tiene mucho que ver con lo que hablabas de los videojuegos y la consola, lo hemos llamado así el matricida, el parricida de la consola. Pero en este caso, ¿por qué hay un denominador común que es ese ensañamiento? Y después otro que no hay necesidad de huir, no hay necesidad de escapar, como si asumieran que lo que han hecho no es tan malo o que no es en esencia malo. Me llama la atención a mí. Ese ensañamiento, 12 puñaladas en este caso, otras tantas en el caso que hemos visto anteriormente, y se quedan tranquilamente en casa. Yo entiendo, Jesús lo explicará mejor ahora, yo entiendo que ese arrebato de falta de capacidad de frustración, de sentirse contrariado y responder agresivamente, responder explosivamente, y no es nada premeditado, no es nada pensado, no es un pronto, porque están acostumbrados a lo quiero y lo quiero ya. Tengo derechos y no tengo obligaciones ni deberes, me lo tienes que dar porque eres mi padre o mi madre, yo quiero esta chica, quiero este dinero, quiero ir a este viaje, quiero hacer esto, es mi derecho, y si no me lo das, pues como no tengo capacidad de frustración ni tengo límites, pues de ese momento de explosivo, pues sí. 15, 16 horas que me dé tiempo. Justo lo que has dicho, es decir, esto enlazo yo con lo que decía antes. La primera enseñanza que debe asumir un ser humano es el principio de autoridad, es decir, vas a estar en una sociedad en la que va a haber gente que te va a decir lo que tienes que hacer, pero durante toda tu vida, no solo cuando eres un niño. Los padres en casa, los maestros, los agentes de la autoridad en la calle, tus jefes en tu trabajo, eso hay que asumirlo pronto. Detrás de eso... ¿Lo vas a escuchar muchas veces a lo largo de tu vida? No. Claro, hombre, claro. La segunda enseñanza que debe recibir un bebé es aprender a tolerar la frustración. Es decir, los educadores deben de frustrar al niño porque sí. No, que quiero este chupachus, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque lo digo yo. Que sientan esa vacuna de frustración, una pequeña frustración, va a llorar un minuto, pero va a tener ese contacto con la frustración que le va a hacer que el día de mañana, cuando la vida le frustre, porque le va a frustrar, sabrá aceptarlo y sabrá tolerar eso. ¿Qué ocurre con estos menores? No han aprendido a tolerar la frustración y ante la frustración se reacciona con ira. Y la ira es hermana de la violencia y del descontrol de impulsos. Entonces no me extraña nada, este chico no está acostumbrado a tolerar ningún tipo de frustración porque ha crecido teniendo todo. En el momento en que se le ha frustrado, ha tenido un ataque de ira. Cuando un niño pequeño llora porque no le concedes algo que no tienes que concederle, infinitas chuches, infinitas lo que quiera, chocolates, lo que quiera, no le das y llora, eso es, yo siempre digo... Llora, que eso es capacidad de frustración cuando seas mayor. Que ahora llores 2 minutos más porque no puedes conseguir algo que quieres, probablemente te sirva o te ayude a tener muchos menos antidepresivos y ansiolíticos cuando seas mayor. Vamos precisamente al tercer y último caso que vamos a ver en el programa, que tiene no mucho que ver. Yo creo que absolutamente todo que ver con la capacidad de frustración
pregúntenselo ustedes en su casa, ¿qué serían capaces de hacer sus hijos? Pero vamos, ojalá, nunca a un caso como el que vamos a ver, pero ¿qué serían capaces de hacer si les dice, no, hoy no vas a jugar a la consola? ¿Por qué? Como decía Jesús, porque lo digo yo. Bueno, pues en este caso, muy reciente también, además, sucedió esto. Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y cogí la escopeta. Disparé 2 veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás de él y lo cacé antes. Esperé a mi padre 4 o 5 horas y le disparé al llegar. Con estas frías palabras describe el menor de 15 años de Elche lo sucedido una tarde de febrero de este año 2022. 3 víctimas mortales narradas con toda frialdad y provocadas por la prohibición de utilizar la consola. Tras cometer los asesinatos, el parricida convive con los cadáveres en su casa haciendo vida normal y jugando a la consola durante varios días. Sin embargo, no acudió a clase alegando que tenía COVID y se hizo pasar por un familiar ante el centro escolar para justificar su ausencia. 3 días después de los asesinatos, una vecina y una hermana de su madre se acercan a la vivienda. Solo entonces el menor confiesa fríamente los hechos a la policía. Yo me quedo sin Frío, palabras. ¿Cómo tan distante. fríamente como que te quedas varios días jugando a la consola con los cadáveres allí? Fíjate, con todo el riesgo de que se me etiquete lo que quieran, pero aquí qué ausencia de valores, ¿no? El valor de la amistad, el valor de la familia, el valor del amor, el valor del respeto. Qué ausencia de valores también tienen en cierta medida nuestros menores. Claro, que hay aquí, es la madre la que le dice, en teoría la culpable de su frustración, no vas a jugar a la consola, pero sin embargo, a su hermano que no tiene culpa, a su padre que no tiene culpa, también... Da igual, su hermano, la persona con la que va a convivir toda su vida, la única que pase lo que pase va a seguir siendo su hermano sí o sí, que puede ayudarle, que es parte de su familia, sangre de su sangre, le da igual, lo mata y qué culpa tiene su hermano. Yo creo que ahí también influye, fíjate eso, la pérdida de valores tradicionales que yo creo que eran factores de protección también para muchas situaciones de este tipo. Parcialmente un factor más, pero que también eran importantes. Ahí yo pienso también porque en ese caso se habla de que este chico no había tenido nunca ningún tipo de manifestación violenta, como que era un chico ideal, sí, un poco vaguete, no aprobaba y estaba muy metido por la consola y demás, pero no dicen que hubiera tenido nunca ningún tipo de reacción violenta. Entonces yo ahí igual podría pensar un poco en algún tipo de déficit de asertividad, es decir, una persona que va cargándose de frustraciones y ahora me dicen esto pero no rechisto y ahora veo que mi hermano tiene prerrogativas que yo no tengo, los típicos celos y me lo voy callando, en lugar de irlo exteriorizando y verbalizando, se lo va callando. Igual simplemente su hermano dijo, pues papá y mamá tienen razón, estás todo el día en la consola, y dijo, a punto. Sí, probablemente. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de asertividad? Que la persona se va cargando de tensión, se va cargando de animadversión, se va cargando de como una olla a presión, ¿no? Cuando eso llega a un límite explota y eso sí que tiene una conducta descontrolada porque es pues la clásica persona que explota cuando menos falta hace y con quien menos culpa tiene. Entonces yo el que sea un niño que nunca ha tenido ningún tipo de manifestación violenta y de repente reaccione con tantísima extrema violencia, me podría hacer pensar en algo de esto, ¿no? Alguien que llevaba rumiando mucha tensión y llegó un momento en el que explotó y pues se llevó por delante todo lo que había. Hay un tema que quiero hablar con vosotros, que está encima de la mesa hoy en día, que es la edad penal, la famosa edad penal. La tenemos que respetar donde está ahora mismo, la tenemos que bajar. ¿Qué se hace con un menor con 14, con 16 años que ha cometido uno de estos crímenes espantosos que hemos visto hoy? Debe ingresar en la cárcel. Vamos a hablar de ello, pero tengo que hacer una pequeñita pausa y además tenemos una interesantísima entrevista que hemos mantenido con la fiscal de menores de Valladolid, que nos puede arrojar un poquito de luz y hablamos de ello si queréis, pero a la vuelta de nada, unos brevísimos consejos publicitarios. Estamos aquí de nuevo.
¿Por qué esta violencia? ¿Por qué esta extrema agresividad en los menores? Yo no sé si la ley ayuda o no ayuda, pero es un tema que tenemos encima de la mesa en esta época, en este tiempo. Yo te puedo decir que por la experiencia que tengo cuando he estado en menores, es que la ley en sí misma, bueno, no es ni buena ni mala, ¿no? Depende un poco cómo se administre. En realidad, sí que detecté en muchas ocasiones cierto sentimiento de impunidad de los menores. A mí me han llegado a decir, oye, mira, que sé que tú has hurtado esto, has robado esto, es igual, no me puedes hacer nada. No te puedo hacer nada porque soy menor. Digo, bueno, vamos a ver. Que seas menor no quiere decir que no se te pueda hacer nada. Hay una ley. Por supuesto no te vamos a colgar por los pies, pero hay una ley de menor que se puede aplicar. ¿Qué duda cabe que ya con 14 años te aplicas la ley del menor hasta 18? De 14 a 16 un periodo y de 16 a 18 otro. Un menor detenido, aunque tenga 15, 14 o 15, está detenido. ¿Qué ocurre? Que en muchas comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, por la deferencia de que es un menor, pues el tiempo que tiene que estar en comisaría, mientras se llama fiscalía, mientras llegan los padres, que hay que tomarle declaración, la fiscalía dirá probablemente que se entregue a los padres una vez que se acabe el atestado, bueno, va a estar en comisaría 2 horas, hora y media, 3 horas, bueno, pero no tiene por qué estar sentado en la sala de espera, puede estar en el calabozo. Eres duro, tú eres... No, vamos a ver, yo como psicólogo sé que si ese menor que ha sido detenido por un hurto o un robo se pasa el proceso tan tranquilamente sentado en una sala de espera, llegan los papás, las declara y se va para su casa y después lo único que le dicen es que tiene que sacar buenas notas en el colegio, ese chico no habrá tenido las consecuencias negativas de su delito. No habrá visto que su acción tiene consecuencias. Claro. ¿A qué te refieres? Y que las consecuencias tienen que ser además proporcionales a la acción. O sea, si el castigo es el mismo por llegar tarde o por no recoger la mesa que por robar o violar, con perdón, pues al final... Entonces, el espíritu de la ley es muy bueno. O sea, la ley del menor nace de un espíritu de reeducación, de educar, de que son personas en formación, tanto física como psíquica e intelectual, a las cuales la pena tiene que cumplir fundamentalmente una labor de reeducación. Y por tanto no puede ser una pena demasiado alargada en el tiempo porque también su desarrollo es limitado hasta la mayoría de edad. Ese es el espíritu de la ley y en ese sentido el espíritu es muy bueno, pero quizás a la hora de intentar asegurar eso al extremo estamos perdiendo otros matices importantes, porque una pena no solo tiene que reeducar, una pena tiene que servir para muchos más aspectos, para que la persona no delinca pensando en el miedo a esa pena también, que la reeducación también pasa por coercitiva, que la reeducación también pasa por la experiencia de estar en el calabozo o por muchos más aspectos que aunque son menos importantes en el menor, donde lo más importante tiene que ser siempre la reeducación y volverle a la senda del bien de la sociedad para que pueda desarrollar una vida larga y fructífera para sí mismo y para todos los demás, pero no podemos olvidar todos los demás factores y quizás ahí hay que darle una vuelta. En la base del aprendizaje está eso, es decir, una conducta que es seguida de consecuencias negativas disminuye la probabilidad de repetirse. Es decir, ahora, una conducta que es seguida de consecuencias positivas aumenta la probabilidad. Si ese chico ha robado o hurtado, ha disfrutado de lo que ha robado y después resulta que las consecuencias son mínimas, pues cuando esté en la misma situación probablemente volverá a hacerlo. Mientras que si las consecuencias han sido más negativas de lo que esperaba, probablemente se lo pensará cuando esté en una situación similar para volver a reincidir. Nos vamos a ir, si os apetece, porque hemos querido pulsar la opinión, las sensaciones de quien vive día a día con este tipo de casos, con menores. Nosotros que María Teresa Vicente, a la que agradecemos enormemente que nos haya recibido en su despacho, la fiscal de menores del Juzgado de Menores de Valladolid, para que nos pulse, para que entendamos un poco mejor qué es lo que ve ella día a día pasar por allí, por su fiscalía. Voy a empezar por una pregunta que a lo mejor parece sencilla, pero que yo creo que viene bien explicar. Y es, ¿cuál es el papel de un fiscal de menores? ¿Qué papel juega un fiscal de menores? Desde este punto de vista, pues el papel de la Fiscalía es sumamente relevante, porque al igual que sucede en adultos, existe un juez de instrucción que es el que investiga todos los delitos que se cometen por personas mayores de edad.
En este caso, en las fiscalías de menores, el instructor es el fiscal. Por consiguiente, es el que investiga todos los delitos que cometen los menores y el que finalmente formula la acusación. Como decías, nos vamos a centrar hoy en el tema de la violencia, del incremento de los casos de violencia en menores y sobre todo dentro del ámbito familiar. ¿Esto se corrobora, esta sensación, esta percepción que tenemos, no sé si por los medios de comunicación, se corrobora con los datos que manejáis en la Fiscalía, en el juzgado? Sí, sí, absolutamente. En los últimos años es una enorme preocupación. De hecho, en todas las jornadas que los fiscales de menores hacemos todos los años, nos juntamos todos los fiscales de menores, y es una preocupación que viene siendo latente desde los últimos años. Antes del confinamiento era muchísima la violencia filioparental que había. Con el confinamiento, bueno, por la propia idiosincrasia de lo que nos sucedió, paró un poco y ahora de nuevo está volviendo a resurgir. Y sí, hay muchísima violencia filioparental. ¿El denunciar es uno de los problemas, o las no denuncias es uno de los problemas a los que nos enfrentamos? Claro, pues imagínate, es que denunciar a un hijo sea probablemente el acto más duro de realizar. Normalmente los padres que vienen aquí ya llevan detrás una mochila muy larga y los hechos no son algo puntual, vienen sucediendo desde hace mucho tiempo, pero precisamente por lo duro que es para unos padres denunciar a sus propios hijos, pues en muchas ocasiones no se produce esta noticia. Y se produce incluso cuando son mayores de edad, muchas veces mayores de edad, me refiero a chicos de 18, 19 años, que también hay mucha violencia filioparental, y es ahí cuando relatan, no, si es que esto ya venía sucediendo desde la época de la adolescencia, que por otro lado la época de la adolescencia es la más común en estos casos, pues por la propia forma de ser de los adolescentes, la falta de control que los mismos tienen, esa agresividad, esa tensión interior que muchas veces, digamos, rebotan contra sus propios familiares. ¿Qué medidas son las primeras que se ponen en el momento que llega un padre o una madre diciendo mi hijo me ha agredido? Bueno, pues dependiendo de la gravedad del caso, pero vamos, te hablo muy en general, lo más habitual es o bien que el menor acabe detenido y que nos lo pasen a nosotros a disposición judicial o que lo citemos nosotros. Por regla general, ese mismo día, al menos aquí en Valladolid así lo hacemos, lo que intentamos es pedir al juez de menores que acuerde una medida cautelar, es decir, que se traslade al menor a un centro. ¿Por qué a un centro? Porque la experiencia nos viene demostrando, y también nuestro equipo técnico, que es el que nos hace los informes sugiriéndonos las medidas a imponer, la experiencia, como te digo, nos viene demostrando que hay que romper esa convivencia. La convivencia ha llegado a un punto en que no se va a resolver por sí sola y hay que romper esa convivencia y empezar a trabajar con el menor o con la menor por un lado y con los padres por otro lado. Entonces, ese mismo día es una medida muy dura, la verdad, porque supone el traslado del menor al centro. Chicos que normalmente son, bueno, pues tienen una vida normal, al margen del problema familiar que tienen, pues son chicos normales, la mayoría de ellos. No estamos hablando de un perfil delincuencial, claro, al contrario, lo más normal del mundo que te puedas imaginar. Y es una medida muy dura porque ese mismo día son trasladados a un centro. No es un centro de internamiento, no es el Zambrana, pero son unos centros donde tienen unas normas de disciplina, tienen que acatar una convivencia con otros chicos y chicas y están sujetos, bueno, pues a unas reglas de conducta que no son las que tenían en su casa. En ocasiones también la Junta de Castilla y León nos proporciona un programa que es muy bueno, un programa donde se trabaja con menores con problemas de violencia filioparental a través de Cruz Roja, con una psicóloga, que es Rosa Canales, que es estupenda, y en ocasiones, si vemos que no está tan enquistada la violencia y que hay posibilidad y que los dos tienen, los padres, me refiero por un lado, y los hijos por otro lado, tienen ese afán, ese interés y están dispuestos de verdad a trabajar por ello, pues no acordamos esta medida y les derivamos a este programa a ver si, estando en su propio domicilio, pueden limar esas asperezas. En tu opinión, por tu experiencia, ¿dónde está el interruptor, dónde está el clic que hace saltar pues, una convivencia difícil, lo que podríamos llamar una convivencia complicada, con más o menos tiranteces entre los padres y un adolescente y un hijo, y en el momento en el que se produce el salto hacia una agresión violenta o incluso un asesinato como hemos visto desgraciadamente? ¿Dónde se produce ese cambio? Me haces una pregunta que yo como madre me cuesta muchísimo saber, pero creo como profesional, luego ponerlo en práctica no es tan fácil, pero creo que como profesional está en el respeto. Hay un punto en el que se pierde el respeto y cuando se pierde el respeto es muy difícil volver a recuperarlo.
no sé muy bien, no es una cuestión de gritar más o menos, más alto, más bajo. A veces hay muchas familias que se entienden así, bueno, pues ya está, pero se siguen teniendo o siguen manteniendo ese mínimo respeto. En el momento en que hay, bueno, pues no una contestación de rebeldía del hijo, insisto, con todos los gritos del mundo, sino un insulto, una vejación. En el momento en que empieza a haber golpes masivos al mobiliario, ahí los padres deberían de empezar a preocuparse. Porque los adolescentes suelen empezar así, golpeando, porque lo que tienen es eso, esa rabia interior que necesitan sacar. Suelen empezar golpeando el mobiliario y terminan pues golpeando a los padres. Metámonos un poco en el barro, la ley del menor, la edad penal del menor. Se habla, hay que rebajarla porque cada vez empiezan antes. Creo que el 70% cometen algún acto de estos a partir de los 12 años. ¿Es una solución? ¿Eso sirve para algo? Pues para sancionar más, porque trabajar con menores de 14 años también se puede trabajar desde otro punto de vista. De hecho, los padres tienen recursos a su alcance, es decir, están los servicios sociales que ofrecen alternativas a los padres para empezar a trabajar con esos menores desde muy pequeños. La ley del menor, bueno, lo que hace es sancionar un delito. Evidentemente también utilizamos la medida desde un punto de vista reeducativo y para ayudar al menor a superar las circunstancias que sean. Pero yo, sinceramente, creo que rebajar la edad no. A efectos prácticos no serviría de mucho. Sé que es un debate que está ahí. Yo voy todos los lunes a dar unas charlas a la policía local y no hay lunes que no me digan o no me hagan esta pregunta. ¿Por qué habría que rebajar la edad penal? Bueno, no lo sé, hay países que la tienen más baja, otros que no, y los resultados son muy similares. Insisto, hay otros recursos para trabajar con menores de 14 años. ¿Cómo se puede poner freno de manera más o menos rápida a esta situación, que no siga incrementándose los casos de violencia intrafamiliar? Yo creo que fundamentalmente con la educación. Desde el ámbito educativo había que fomentar más no solamente la enseñanza de asignaturas, sino aprender a vivir en respeto, a lo mejor con más psicólogos, más personal especializado, como los que tenemos aquí, por ejemplo, en la que ojalá tuviésemos más, pero son los que trabajan luego con los menores cuando se les impone con los menores y con los padres, porque en el tema del maltrato familiar la finalidad es que esa convivencia se retome y se retome con normalidad, como decimos siempre, discutís, no hay por qué estar de acuerdo, pero discutir con respeto siempre. Entonces, desde el punto de vista educativo, pues sí habría que fomentarlo. Y luego, pues bueno, los padres es que los padres, el problema es que tenemos una generación, pues lo que te decía, donde estamos muy temerosos de nuestros hijos, donde les tenemos demasiado protegidos. Quizás tenemos que empezar a mentalizarnos de eso, de que tienen que ir aprendiendo las cosas por sí mismos. Y el tema de las redes sociales, evidentemente necesitamos todos más educación, me refiero, más información. Ojito con esto, que si tú no le dejas a tu hijo de 13 años una cerveza ahí y te vas 2 horas y cuando vuelves la cerveza ya no está o está el vaso vacío, no piensas, uy, se le habrá caído. No, se la ha bebido. Pues no le dejes un móvil con TikTok, con Instagram, con Twitter, con todo lo que sea, cuando no tenga una edad en la que no está preparado para poder manejar eso. Pues no hay más preguntas, señoría. Pues muchísimas gracias. Encantada de atenderos. Unas cuantas cosas, yo creo que interesantes, lo que nos ha contado la fiscal de menores. Nos decía, ella apuntaba, dice, el tema tan de moda de hay que bajar la edad penal, dice, pues los resultados en países donde la tienen más baja que nosotros, o incluso un poco más alta, son similares. Yo ahí, fíjate, ahí te daría mi propio razonamiento. Dánoslo, por favor. Yo no es cuestión de bajarla o no bajarla, es cuestión de personalizarla, porque la bajamos a 16 o la bajamos en 18. ¿Qué diferencia hay entre un niño que tiene 17 años y 364 días y un adulto que tiene 18 años y 1 día? 2 días de diferencia, no hay ninguna diferencia. Hay que personalizar. Hay niños y adultos y mayores de edad de 18 que a veces una pena lo echa a perder la vida entera, porque va a una cárcel en la que puede aprender a la profesión de delincuente, puede aprender y perder más de lo que va a ganar. A veces en retrasos mentales ligeros, a veces en gente con problemas sociales, laborales, gente que en un momento determinado comete un error
un fallo, un chico que un día bebe de más y comete una Aitor, ¿y quién imprudencia. decide tú si puedes ir a la cárcel y tú no? No es tanto ir a la cárcel como ir a la cárcel como personalizar la pena. Yo lo he exagerado un poco, pero bueno, sí, ¿quién es el que al decide? final, lo que tienen que hacer, tanto los fiscales a la hora de acusar como los jueces a la hora de juzgar, es fiarse de los profesionales de la psicología, ya nos contará Jesús, de la psiquiatría, de la medicina legal y forense, de la criminología, profesionales apartados en nuestro país, miles de profesionales con excelente formación que están siendo infrautilizados constantemente, trabajadores sociales, por supuesto, que en equipo pueden analizar estos casos y recomendar una pena u otra, y hay muchos tipos de penas y muchas de ellas con carácter reeducacional. Insisto, esto no puede ser un cajón desastre en que 17 y 364 aquí, 18 y un día aquí y no tenga nada que ver. Es una evolución y cada uno evoluciona de una manera. Igual a uno de 16 es recomendable una pena mayor que para uno de 19, dependiendo del caso. Tengo un minuto, Jesús. Yo estoy de para que acuerdo cierres. también Un minuto con nada eso, más. que la ley en sí misma pues está bien, todavía es muy aplicable, yo creo. Yo creo que se refieren más a bajarla a 12 y no dejar impunes a los de 12 a 14. Pero yo insisto un poco en lo que ya decía antes, ¿no? Hay que educar al niño para que sea un adulto adaptado a la sociedad a la que le hemos traído. Y en la sociedad a la que le hemos traído hay autoridad, hay frustración, hay que imbuirles una cultura del esfuerzo. Cuando un niño o un joven ha hecho algo, yo creo que más que ver cómo es ahora mismo, hay que ver qué educación ha recibido. Si no tiene capacidad de frustración, hay que trabajar eso. Si no tiene ese reconocimiento de que hay autoridades, tiene que trabajar eso. Y muchas veces son los padres los que tienen que retrabajar eso. Pero eso se empieza con 2 años cuando rompe el juguete del otro niño de 2 años. Porque ha roto un juguete y tendrá que tener su castigo. Seguiremos hablando de esto. Es una realidad, es un problema que tenemos en nuestra sociedad, es un problema que afecta también a crímenes tremendos y teníamos que hablarlo y así lo hemos hecho en el programa de hoy. Se nos queda corto, pero es el tiempo que tenemos. Les espero aquí la semana que viene en Gabinete de Investigación.